never talk about it. You never talk about it. You never talk about it. You never talk about it anymore. You never talk about it anymore. You never want me with a cold sweat. No, you never talk about it. No, you never talk about it. You never talk about it. You never talk about it. You never talk about it anymore. You never talk about it anymore. You're running just as fast as you can. Go running faster than you ever ran. Go now, go now, go now, go before they come in the door. On and on, you never turn your head, you never turn your head, you never turn. You never walk with a cold sweat. No, you never talk about it. No, you never talk about it. You never talk about it. You never talk about it. You never talk about it anymore. You never talk about it anymore. You never walk with a cold sweat. No, you never talk about it. No, you never talk about it. You never talk about it. You never talk about it. You never talk about it anymore. You never talk about it anymore. You never walk with a cold sweat. No, you never talk about it. You never talk about it. You never talk about it anymore. Buenas noches a todos y todas, bienvenidos a este nuevo capítulo del programa. Seguimos férreamente con nuestro compromiso por las comprensiones, porque si no nos dedicamos a darnos un espacio para reflexionar e intentar acceder a los fundamentos, al porqué de las cosas, jamás vamos a poder participar de ellas, ni tratar de equiparar las fuerzas para que los grises tiendan a ser grises un poquitito más claros. Y para hablar de unos aspectos que a veces quedan un poco fuera de la palestra de cuando uno indaga por qué pasan las cosas, tenemos una perspectiva urbanística esta noche para ver cómo lo urbano, lo urbanístico, la arquitectura, todo lo que el modo de vida que de ahí deviene en las formas estéticas, los espacios y los lugares. Tenemos de invitado a Sebastián Gray. Bienvenido, Sebastián, arquitecto, y por lo que he conversado contigo, intuyo también una persona reflexiva e inquieta culturalmente. Ojalá. Bienvenido al programa, Sebastián. Muchas gracias, Sebastián. Estamos aquí de tocayos. Sí. Me gustaría partir explorando un poquitito, para las personas que no están tan familiarizados, qué pudiéramos entender por urbanismo, para entrar desde ahí y ver cómo podemos ligar urbanismo, estallido social, Constitución, Chile. Vamos a ver si podemos lograr eso. Mira, voy a hacer un poco el cuento de los fenicios. Para hablar de urbanismo hay que decir primero que nada que las ciudades son parte absolutamente intrínseca del desarrollo de la especie humana desde sus orígenes, hace 10.000 años atrás. Cuando el hombre dejó de vagar por la tierra, cazando y recolectando, y de repente descubrió que podía cultivar la tierra, ¿no? Y quedarse en un solo lugar, en ese momento el hombre se empieza a relacionar de una manera distinta con sus congéneres, ¿no? En sociedades primitivas, y con una manera de habitar el lugar y de darle sentido, digamos, a esa habitación colectiva, y con distintas formas, ¿no? Espaciales. Y esas formas espaciales son, a lo largo del tiempo, lo que hoy día nosotros llamamos ciudad. Por lo tanto, gran parte de la comprensión del fenómeno del ser humano tiene que ver con la comprensión del fenómeno de la vida colectiva en lo que nosotros llamamos ciudad, o asentamiento, digamos, desde un pueblo, por supuesto, pequeño, digamos, hasta las megápolis que existen hoy día en el planeta. Entonces, el urbanismo es, en primer lugar, el estudio de la historia de las ciudades, que como en toda disciplina de cualquier tipo, obviamente uno tiene que conocer la historia perfecta, digamos, de la disciplina para poder comprenderla y siquiera tratar de meterse a operar ahí, ¿no? Y en segundo lugar, tiene que ver con el diseño, el problema del diseño de las ciudades
de la gestión de las ciudades, del futuro de las ciudades, digamos, del desarrollo de las ciudades, lo que se llama el desarrollo urbano. Y algo que debería haber mencionado, queda implícito, que la vida colectiva en la ciudad es al mismo tiempo un fenómeno, llamémoslo, económico. Es un fenómeno de transacciones, ¿no? De desarrollo propiamente tal, y que implica crecimiento, por lo tanto, implica emprendimiento, implica proyecto colectivo, etc. Por lo tanto, es económico. Entonces, las cuestiones económicas también están intrínsecamente vinculadas con las cuestiones urbanas, son indisolubles. Los modelos de desarrollo político, económico, los modelos ideológicos de desarrollo político y económico tienen impacto automático en el tipo de ciudad que tenemos, que desarrollamos o que imaginamos hacia el futuro. Y dialécticamente el diseño que ya viene tomando forma también impacta en lo económico y en lo político cuando las formas ya están instauradas. Por supuesto que sí, y en ese sentido, en la historia de la humanidad, de nuevo, ha habido distintas maneras de desarrollar las ciudades. Voy a nombrar dos que al público les puede parecer súper claras, ¿no? Una, que son las ciudades, antiquísimas ciudades europeas o del Medio Oriente, que son ciudades que uno se las imagina un poco como laberintos, porque crecieron de una manera completamente orgánica, a partir de cuestiones a veces incluso mágicas, simbólicas, en fin. Y el otro tipo de ciudades que aquí en Latinoamérica las conocemos muy bien, que es una ciudad súper planificada de antemano, ordenada, un dibujo que fue hecho en el papel primero y después fue puesto encima del suelo. Y obviamente que nacer y criarse y vivir en esa ciudad laberíntica o la otra ciudad súper racional también tiene efecto en nuestras vidas. Tiene efecto en quienes somos como sociedad, como personas. Es evidente. Qué curioso eso, no es tan evidente como tú señalas. Ahora tú lo ves evidente porque ya lo ves con esta lucidez de verlo. Pero uno diría, ¿qué tiene que ver con que una ciudad sea de una forma, con que seamos de derecha o de izquierda, o que la economía vaya para un lado o para otro? Uno diría, no, si la política y la economía no tienen nada que ver con dónde vivimos. Y ahora lo que tú estás trayendo a la conversación es que hay cierta mutua influencia, hay cierto nivel de determinismo en todas estas dimensiones que se trenzan y generan un modo de vida particular en el encuentro y la interacción permanente de todo esto. Claro, porque el ser humano no es un animal viviendo en el vacío, sino que está viviendo en un ambiente, en un entorno. Y en el caso del urbanismo, pero también en el caso de la arquitectura, ¿no? Que es lo que informa toda esta conversación, en realidad, es el hombre el que diseña su propio universo. Lo diseña la arquitectura le diseña un universo al hombre para que se desempeñe, para que actúe de una cierta manera, ¿no? Y distintas culturas tienen distintas respuestas para eso. Y del mismo modo, ¿no? El hombre diseña, o debería diseñar, porque ahí vamos a entrar en la discusión de fondo, digamos, ¿eh? ¿Por qué una ciudad o las ciudades como las chilenas de repente perdieron el rumbo y se fueron para cualquier lado, digamos? Deberíamos diseñar la ciudad y cuidarla y tutelarla, guiarla, para que siempre cumpla lo que nosotros queremos queramos que cumpla, ¿no es cierto? Que es, desde luego, en el final, digamos, la última línea, lo que nosotros queremos es vivir mejor, vivir en más armonía, más paz, más belleza, más tranquilidad, más seguridad. Más seguridad, por supuesto. Claro. Y esas son cuestiones que provienen esencialmente del diseño de la ciudad. Qué interesante, porque justamente todo este programa versa sobre indagar en las comprensiones para poder tomar mejores decisiones. Y no habíamos reparado en todos estos capítulos que algo tenía que ver con el diseño de la ciudad o del poblado o lo que fuera, como un elemento también de influjo hacia el modo de vida, la calidad de vida, las demandas y los fenómenos que va posibilitando, como la segregación, el narcotráfico y una serie de cosas. ¿Cómo tú linkeas urbanismo y estallido social? Sí, estaba pensando en eso.
en la historia moderna, post-revolución francesa, digamos, ilustración, en fin, enciclopedia, yo podría decir que las grandes revoluciones fueron siempre fenómenos urbanos. Los levantamientos populares surgieron siempre de crisis propiamente urbanas, de dolores, digamos, creados al interior de la ciudad. El levantamiento social chileno hace 2 años atrás es evidentemente el resultado de un resentimiento profundo que fue creado principalmente en Santiago. Después nos podemos referir a otras ciudades chilenas. Pero hay que, entre paréntesis, Santiago siempre va a ser una excepción por la simple razón de que concentra prácticamente la mitad de la población de Chile. Entonces es un fenómeno. Dentro de Chile entero, Santiago es un fenómeno, no podemos desconocerlo, aunque le moleste. Somos la famosa mayoría. Claro, ahí hay una cuestión, ahí tiene unas ramificaciones curiosas desde el punto de vista de la gobernabilidad, el hecho de que no podamos tener todavía una única autoridad central, es tal vez por la resistencia del mundo político a tener una figura electa que podría poner en peligro la integridad de la figura del presidente de la República, dado los equilibrios de la cantidad de gente que estaría votando por uno y por el otro. Pero eso entre paréntesis. Pero yo decía que el estallido social es, en mi opinión, resultado de una crisis de desigualdad y de injusticia que nosotros mismos creamos. Cuando digo nosotros, me refiero a un sector amplio de la sociedad, la élite política, la élite económica, la élite cultural, si así se le quiere llamar, en fin, que desconoció, ignoró un fenómeno que ya era evidente y del que habían alertas muy claras, pero que, digamos, simplemente se dejó, digamos, estar por no sacar de su curso un proyecto ideológico, esa es la verdad también, ideológico, económico, digamos, político, y no moverse un poco de ese carril, y nadie tuvo las agallas de cualquier signo político, estoy hablando de derecha y de izquierda, nadie tuvo las agallas de decir, no, esto viene mal, aquí hay un problema, aquí hay luces rojas, tenemos que hacer algo al respecto. Salvo, no sé si... Bueno, tengo que decirlo, salvo Bachelet en su segundo periodo, en que ella efectivamente hace un diagnóstico y obviamente trata, digamos, de poner a la vista de la discusión incluso parlamentaria algunas cuestiones, pero en fin, la historia ya más adelante reivindicará a los que tiene que reivindicar. Y el estallido social, para no alargarme, proviene de un sector muy grande de la población, o sea, mucha población, que fue marginada e invisibilizada desde finales de los años 70 mediante políticas públicas que deliberadamente segregaron a la población después de unos 50 años en que el Estado de Chile había hecho algunos esfuerzos por lograr integración social, proveyendo vivienda pública de interés social o incluso vivienda para la clase media, y haciendo grandes esfuerzos de integración. Eso se terminó deliberadamente, como digo, mediante proyectos de ley y ciertas digamos, acciones, digamos, muy concretas que se tomaron, y la organización del Estado que se asumió después del año 80, y 2 generaciones al menos de personas que vivían en muy malas condiciones, muy lejos de sus fuentes de trabajo, muy invisibilizados por el Estado, sin equipamiento suficiente como para compensar las falencias propias de la vivienda, sin comercio y en algunos casos ni siquiera sin presencia del Estado, o sea, ni siquiera un cuartel de carabineros o nada, absolutamente nada. Y estoy hablando obviamente del cinturón surponiente de Santiago, Puente Alto, el sur de la Florida, los los casos, digamos, de vivienda social que hubo que terminar demoliendo en los últimos años. Y esa es la tribu, entre otras razones, la tribu que
apareció en el estallido social, la llamo tribu porque es una generación, ya la segunda generación, la de los hijos de aquellos que fueron, digamos, trasladados contra su voluntad a los márgenes de la ciudad, los que aparecieron tomándose y de alguna manera apoderándose y demostrando su rabia en los lugares más simbólicos y visibles de la ciudad. El fenómeno fue súper interesante, porque toda esta violencia terrible y destrucción increíble que hubo en ciertos sectores del centro de Santiago y después se vio en otras ciudades de Chile, fue una manifestación de un grupo de personas hasta entonces invisibilizadas que fueron a decirle al resto del mundo, entre comillas, aquí estamos nosotros y existimos. No hago juicio de los medios. Yo, como dije hace un momento atrás, todos los grandes levantamientos violentos, casi siempre, han tenido su origen en desencantos o resentimientos urbanos y hay siempre un precio que pagar. Tenemos que hacernos cargo primero de las razones del desencanto antes que juzgar los efectos, digamos, del levantamiento. Hay gente que le va a caer pésimo lo que estoy diciendo, pero yo sostengo que si insistimos en hacernos los lesos sobre aquello que nosotros creamos durante unos 30 o 35 años de locura de una élite, de mirar ciegamente hacia adelante sin fijarse en el prójimo, porque eso fue lo que pasó. Si insistimos en ignorar ese fenómeno, no tenemos derecho a juzgar lo que pasó como consecuencia de ese fenómeno. Qué interesante esta mirada como humana, o sea, cuando tú señalas de un, no sé si llamarle proyecto país, pero por lo menos un proyecto de cierta élite, en cierto modelo medio neoliberal, que justamente empezó a perder un poco el corazón y el emocionar con el otro, porque la segregación, una de las cosas que genera es que finalmente el que está por acá vive sin saber ni enterarse de la vida de acá. Y justamente algunos que pudiendo haberlo previsto, habiéndolo visto, y todavía pareciera no tener mucha intención de arreglarlo, se desentienden de los otros y como que ya pasan cosas que no tienen nada que ver conmigo. La mal famosa frase de Mañalich de nunca me imaginé el nivel de hacinamiento que había en Chile, da cuenta de esa frase da cuenta de muchas cosas. Yo decía, a lo menos uno puede hipotetizar dos cosas. Uno, que nos quería engañar para sacarse el pillo. Yo nunca descarto esa posibilidad, sobre todo en política y todo. Y lo otro es realmente que él desnudaba un nivel de desconocimiento de él y de su entorno más cercano de lo que uno entiende por Chile. ¿Tú por cuál de las dos te inclinas? No, a mí no me cabe duda que la élite chilena es completamente inconsciente de la realidad. No me cabe ninguna duda. ¿Cuál es el peligro de vivir en esta inconsciencia de la élite? El peligro es que cada cierto tiempo, digamos, se incendia todo, pues. Ese es el peligro. Entonces, cuando uno piensa en términos de paz social, uno tiene que proveer al mismo tiempo una dosis sustancial de justicia social. Y que es una tarea muy compleja y que requiere mucha voluntad política e incluso muchos recursos económicos. Y eso lo han entendido sociedades mucho más civilizadas que la nuestra, lamento decirlo, como es el mundo nórdico, que siempre ha sido un modelo sumamente interesante de desarrollo social y económico, a partir de un modelo de lo que se llama socialdemocrático, que es una corriente, una vertiente, digamos, del socialismo del siglo XIX, de comienzo del siglo XX, en que trata de equiparar las bondades de un sistema capitalista en que el sector privado goza de, bueno, en que la ciudadanía en realidad goza de plena libertad y independencia y autonomía, pero al mismo tiempo hay un Estado, todo esto consensuado por la sociedad completa, hay un Estado que se dedica
a garantizar que todo el mundo esté más o menos en igualdad de condiciones. Más o menos en esa página vamos de la deriva nacional, porque entiendo que todo lo que se caracteriza el actual gobierno versa un poquitito más como esto socialdemocrático. Más o menos por ahí andan los referentes, las intenciones. No sé qué tanto, porque las lógicas electorales daban para una épica que yo creo que se pasó varios países para allá, y tenemos que esperar a que esto calibre un poquitito para encontrar el gris que permite avanzar. Pero más o menos por ahí parece que anda el proyecto país hoy en día. ¿Cómo lo ves tú? Nosotros siempre hemos mirado al mundo de la socialdemocracia histórica, porque también hay que decir que en las últimas décadas eso ha ido evolucionando, desde luego en los países nórdicos y en otros países del mundo. Entre paréntesis, habría que decir que el New Deal de Roosevelt en Estados Unidos después de la crisis del 29, la Gran Depresión norteamericana, el nuevo trato que propone Roosevelt al pueblo norteamericano es un trato socialdemócrata, y las consecuencias de ese trato existen en Estados Unidos hasta el día de hoy, en el sentido que la población norteamericana confía en que el Estado norteamericano le va a proveer seguridad social, principalmente, digamos, y los servicios necesarios y suficientes como para vivir. Y además hay que decir, perdónenme, que el pueblo norteamericano en un 99,9% se educa en colegios públicos, gratis, de calidad. Cuestión que aquí era escándalo, fue escándalo, digamos, sí, cuando quisimos volver a hablar del modelo de educación pública que por lo demás Chile había tenido. Pero tú dices los socialdemócratas. Sí, es que quiero hacer una pequeña pausa comercial, pero quedarme con la idea de este concepto que decía Sebastián, o este entendimiento de que manteniendo la parte ética de lo económico, y subrayo la parte ética, porque mientras lo económico se encuadre ahí, hay que puro empujarlo, promoverlo, ayudarlo, que se desarrolle y florezca, sí, en la ética. Y por otro lado, que eso también venga de la mano con una preocupación humana de un convivir urbano que prospera una sociedad más sana en una justicia social. Por ahí vamos más o menos, ¿cierto? Así. Quédense con nosotros, volvémonos un minutito y seguimos desmenuzando este concepto urbanístico socialdemócrata. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia, y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl, o llama al +569-945-02-326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan, y muchas gracias, Clínicas Nueva Costanera, por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Nosotros. Hola amigas y amigos, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Logan y formo parte del equipo del estudio jurídico Logan Abogados, un staff con más de 15 años de existencia, cuyo propósito ha sido la defensa de los derechos civiles de personas y grupos intermedios. Ahora bien, dado el estado en que nos encontramos hoy día de cambios, tanto a nivel social como, por cierto, a nivel legislativo, imponen unas nuevas herramientas para poder satisfacer las necesidades de las personas en la sociedad, precisamente para evitar ese estado de incertidumbre, tanto en materia laboral, familia, civil, protección de patrimonios familiares, para que usted no pierda en un paraguaso lo que le ha costado toda la vida poder juntar, la defensa en deudas, impuestos, materia medioambiental y, por cierto, ante la institucionalidad, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, etcétera. Todo este nuevo escenario hizo que nos juntáramos en el área 51 del estudio jurídico Logan Abogados, y con nuestro principio de innovación, de siempre ir creando nuevas herramientas para precisamente proteger a las personas, nos llevó a
crear una nueva serie de herramientas para la satisfacción de estas necesidades cada vez más crecientes de la población. Te pido que por favor las veas abajo y te metas a nuestro sitio web y nos sigas en redes sociales para que veas cuáles son estas nuevas herramientas que son creadas para ti. Bienvenidos a todos y todas a la segunda parte de este interesante y para mí novedoso capítulo sobre cómo el urbanismo finalmente está trenzado con lo social, con lo político y cultural, lo cual nos hace inevitablemente concluir que si mejoramos lo urbanístico, podemos ir mejorando a la par, por interacción, lo cultural, lo político y lo social. Así que vamos a aprovechar que tenemos a Sebastián Grey, que es arquitecto, también columnista del Mercurio y de otros medios también escritos, para que nos cuente un poquitito, bueno, cómo podemos ir mejorando lo urbanístico y cómo esto va derivando en un bienestar en otras dimensiones. Bueno, esa es una pregunta importante y en la medida que la vayamos tratando de contestar, me gustaría así decir que hay que poner a la vista aquello que dejamos de hacer durante 40 años, ¿no es cierto? Y como conversamos un rato atrás, nos produjo finalmente, nos costó, digamos, un precio muy alto. Y llamémoslo en términos muy generales, planificación de largo plazo, ¿no? Un modelo económico liberal mira con desconfianza o con desagrado un exceso de planificación, porque lamentablemente, por lo menos en nuestra idiosincrasia, no es así en todo el mundo civilizado, ¿eh? Lamentablemente el modelo liberal o el neoliberal, como se le ha llamado al laboratorio que ha sido Chile, bueno, quisiera no tener ningún control, los menores controles posibles, las menores limitaciones posibles. Y la planificación es todo lo contrario. La planificación lo que dice, en el mediano y en el largo plazo, nosotros vamos a poner límites desde ahora y a 50 años plazo. Y vamos a conducir nuestros negocios y nuestro desarrollo, digamos, dentro de estos límites. Bueno, eso es lo que hemos dejado de hacer. Y lo dejamos de hacer de una manera sumamente, digamos, evidente. En el año 76, súbitamente, digamos, se declaró que las ciudades chilenas ya no tenían límite urbano, que podían crecer indefinidamente. Y lo otro importante que ocurrió también en esa época fue que se liberalizó el uso del suelo. Ya no se asignó, digamos, que el suelo de ciertas zonas fuera ocupado preferentemente para algunas cosas y no para otras. El suelo agrícola en los entornos de la ciudad también se puso a disposición del crecimiento de la ciudad, en fin. Eso en términos muy generales en todo caso. Entonces, hay dos cuestiones principales para poder mejorar las condiciones actuales en nuestras ciudades y en todas las ciudades. De ellas tienen el mismo propósito. El propósito es democratizar la ciudad, hacer que la ciudad sea igualmente accesible para todos y que ofrezca las mismas oportunidades para todos, en más o menos igualdad de condiciones. Entonces, hay cuestiones obvias como que los distintos barrios de la ciudad, las distintas zonas de una ciudad estén debidamente equipadas con vivienda de una cierta calidad, de unos ciertos estándares que también se pueden regular, se pueden normar, ¿no? Asegurándose además a través de instrumentos jurídicos, legales, digamos, de que las personas más desfavorecidas tengan un acceso preferencial a la vivienda, por ejemplo. No estoy hablando solamente de vivienda social, que sería resolver el problema de los campamentos, que hoy día es catastrófico. Proliferante. Catastrófico, va en aumento, digamos, sino también una cuestión que siempre ha sido una preocupación de un gobierno republicano, democrático, y es que las clases medias tengan un acceso a la vivienda, a una vivienda digna, digamos.
Y es mentira que el mercado se puede hacer cargo de ese problema. El mercado se hace cargo solamente de aquello que le conviene. Cuando le deja de convenir, el mercado deja de meterse en ese problema. Y por eso que hoy vuelve a ser tan importante que el Estado vuelva a asumir una postura proactiva sobre el acceso a la vivienda, como digo, no solo para vivienda social, de emergencia casi, sino también para las clases medias. Eso es tremenda tensión, porque justamente nos vuelve a plantear cuál es el rol del Estado versus el mercado, que están estas tesis de que mientras menos Estado, más mercado, y eso es mejor porque eso activa, y no, que el Estado tiene que tener mayor participación en algunas cosas, pero eso también damnifica un poco el mercado, y una tensión bien política conceptual ahí de cuál es el rol de cada uno. Pero eso es una falacia instalada por el sector privado chileno, porque ni siquiera es el sector privado de otros países del mundo. Y es una falacia porque cuando el Estado se hace cargo de una manera eficaz y con gran voluntad política de problemas tan gigantescos como es el acceso a la vivienda, es obvio que ese problema va a ser resuelto de la mano del sector privado. Y es obvio, por lo tanto, que cuando el Estado se hace cargo de un problema que, como dije, el mercado no quiere meterse porque no le conviene, no le interesa, es obvio que cuando el Estado toma la iniciativa, genera, digamos, las oportunidades de desarrollo económico también, o principalmente incluso para el sector privado. Así que no, es una falacia. En Chile se instaló la noción del Estado subsidiario, larga discusión, se desprende de un par de artículos de la Constitución del 80, y tiene una serie de consecuencias, ha tenido una serie de consecuencias jurídicas y a estas alturas culturales gigantescas. Felizmente estamos en un proceso ahora de revisión y de crítica histórica, digamos, de lo que eso significó. Pero ese es otro tema, yo creo que no vamos a tener tiempo para hablar un poco del proceso constituyente, a pesar de que sí podemos decir que todo lo que estamos conversando aquí hoy día está siendo decantado también en, digamos, las discusiones de la convención. Me parece muy interesante que tú con tanta claridad hables de la falacia, de esta como que es como casi como o uno o lo otro, cuando en realidad la colaboración en la historia de la humanidad ha sido la gran llave para resolver los problemas más grandes. Y en este sentido, un Estado que no sea en oposición al mercado o a los privados, ni un privado que trate de estrangular al Estado para poder rentar o implementar criterios urbanísticos. Por ejemplo, todos hemos visto esta experiencia de que antiguamente el metro cuadrado para la vivienda ahora está como donde antes había una, y ¿por qué no ponemos dos? Y si le ponemos una cosa arriba hacemos tres, y si sacamos una parte por acá mejor hacemos un cuarto. Y todo cada vez más chico para sacar más y sacarle más provecho al metro cuadrado, pero eso también damnifica casi incluso la psiquis del ser humano, la salud mental del ser humano. Culturalmente es un daño empezar a exagerar esa mirada. A ver, un paréntesis, a propósito de lo que tú estás diciendo, que es bien importante. También hay que decir, hay que declarar y comprender que la ciudad no puede impedir o evitar densificarse. Hay mucha gente que dice, no, pero pongámosle límite, digamos, a la ciudad, no construyamos más. Hoy en día, paradójicamente, como reacción a décadas de abuso por parte del sector de la construcción y el sector inmobiliario que trabajan juntos, abuso, auténtico abuso, como reacción a eso, las comunidades en todas las ciudades de Chile están ahora haciendo exigencias que son exageradas, a mi juicio. Sobrecompensadas, diría uno en psicología. Cuando un barrio, por ejemplo, pasó en Valparaíso hace unos años atrás, que fue un tremendo problema, que creo que no está completamente resuelto todavía, pero Valparaíso declaró que no se iba a poder construir más de 3 pisos de altura. Es una locura. Nosotros no podemos impedir que la ciudad se densifique por una razón muy sencilla. En el momento en que nosotros impidiéramos que más gente viviera en la ciudad, en la medida en que la población aumenta, ¿no es cierto?, y el impulso de vivir en las ciudades aumenta, que en el caso de Chile es notorio, porque en Chile
el 90% de la población vive en ciudades, no vive en el campo. No somos un país ya rural, nunca más, somos un país urbano. Bueno, en el momento en que nosotros prohibiéramos esa densificación, estaríamos expulsando automáticamente a la gente más pobre lo más lejos posible de la ciudad. De nuevo estaríamos haciendo un proceso de segregación cruel y injusta, digamos, por el solo hecho de que un grupo de personas que tenían un poco más de plata se dieron el lujo de decir no queremos no queremos que suban, que construyamos 2 pisos más o 10 pisos más. Pero en los grises también, yo comparto lo que tú dices, pero también empezamos a encontrar que también hay ciertas capacidades finitas. Como también uno dice, bueno, pero la matriz de agua no estuvo hecho para donde habían 100, ahora hayan 10.000. Las salidas viales no estaban hechas para que donde habían 5 casas, ahora vivan 1.000 familias. Entonces ahí entramos los grises. Eso que tú mencionas me vincula esta conversación al segundo factor que no alcancé a mencionar con respecto a qué tenemos que hacer con las ciudades. De ahí veníamos, estábamos derivando ya. Veníamos de ahí. Sí. Y ese segundo factor, estábamos hablando de que el objetivo principal, el objetivo primero, el gran objetivo es la democratización de la ciudad. Que la ciudad tenga las mismas oportunidades para todos y que todos vivan más o menos en igualdad de condiciones físicas, ¿no? No importa que uno esté en La Pintana o en Lo Barnechea. Por lo tanto, el segundo agente democratizador de la ciudad es precisamente la infraestructura, que nuevamente es de responsabilidad pública, aunque la construya, digamos, una concesión privada, pero toda la gestión, la imaginación, la planificación, la preocupación, digamos, proviene del sector público, una vez más. Y de todas las infraestructuras, la infraestructura de transporte público, vialidad por una parte y transporte público, que ahora deberíamos, tú lo mencionaste, ojalá pudiéramos hablar de eso, digamos, cómo poner en la balanza, cómo ponen en la balanza sociedades más civilizadas que la nuestra, insisto, tenemos que mirar y aprender, cómo ponen en la balanza sociedades más avanzadas que la nuestra, la vialidad privada versus el transporte público. El transporte público, en la medida en que se hace bien y es capaz de llegar a todos los rincones de una mega urbe como es Santiago y prontamente las conurbaciones que hay en otras partes de Chile. Lo que no hizo el Transantiago, justamente. No, el problema del Transantiago fue... Entre otros, fue pero digamos que uno veía un mapa, decía, hagamos con una línea roja por donde pasa, y evidentemente habían sectores que no tenían ninguna línea roja. Sí, sí. Era evidente. Sí. Infraestructura, transporte público. Y de todo el transporte público, el ejemplo que todo el mundo va a entender es este. Hace ya un par de décadas que el Estado chileno comprende que para solucionar los problemas urgentes de Santiago, en parte, no nos queda más remedio que gastar unas cantidades gigantescas de plata y expandir la red de metro lo mejor que podamos. Y hemos estado haciendo eso. Es bien impresionante cómo ahora recién, por ejemplo, se acaban de anunciar 2 nuevas líneas de metro, una tercera línea de metro que va a ir por Santa Rosa al sur, hasta La Pintana de hecho. Y si tú pones a disposición de una ciudad que ha sido, digamos, enfermizamente desigual, pones a disposición una red de metro que es tecnología de vanguardia, arquitectura de lujo, gestión impecable, porque el metro tiene una gestión verdaderamente ejemplar, y tú haces que eso llegue a todos los rincones de la ciudad, lo que haces es llevar igualdad de oportunidades, una vez más, digamos, a todos los rincones de la ciudad, porque los habitantes de Santiago, en el instante mismo en que pasan el torniquete, digamos, y entran al vagón del tren, son todos exactamente el mismo tipo de ciudadanos. Entonces, por una parte, tenemos que entregarle, distribuir, digamos, territorialmente bienes públicos, en la superficie, obviamente, que tienen que ver con, no lo habíamos dicho, pero hay que decirlo, con suplir las carencias de la vivienda,
con todo aquello que se puede entregar en el espacio público, que son servicios, equipamiento, comercio, buenas plazas, buenas veredas, buenas calles, etcétera. Eso, y Singapur es así, o sea, todas las ciudades súper densas que uno de repente te dice un empresario, no, pero si las densidades que estamos haciendo en la estación central son iguales a las de Singapur. Anda a ver las veredas de Singapur, anda a ver las calles de Singapur, anda a verlo. Cuando los edificios gigantescos caen abajo sobre el nivel del suelo, los habitantes, y pasa en Nueva York, pasa en París, las ciudades más antiguas, los habitantes pueden suplir la carencia de su micro departamento porque abajo tienen cuestiones maravillosas. Cosa que no ocurrió, por supuesto, en el centro de Santiago, donde se construyeron los famosos guetos. Bueno, entonces, entregar, digamos, esta igualdad de bienes públicos y principalmente, diríamos, en términos de infraestructura, más que vial, porque esa es mi tesis y la tesis de muchos, más que de vialidad para el automóvil privado, de vialidad, infraestructura y vialidad para medios alternativos, que son caminar, andar en bicicleta, en distancias razonables, que ya está ocurriendo. Hay gente que odia con toda su alma la bicicleta y lo dicen en público, en diarios y revistas, digamos, y están lamentablemente completamente desconectados de la realidad. Es un ninguneo de un arribismo y de un clasismo feroz. Porque está ocurriendo, y está ocurriendo rápido y con éxito. Y mucha gente, digamos, descubrió que sí, que efectivamente soy más libre y más saludable que si yo andando en bicicleta, y voy a andar en bicicleta lo justo, 10 kilómetros, y tenemos que asegurarnos de que esos 10 kilómetros sirvan para llegar al transporte público de calidad. Esa es la red que por lo demás existe también, los ejemplos abundan en muchas otras ciudades, en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos naturalmente, en Europa, en Asia, en fin, o sea, tenemos suficientes, digamos, fenómenos, digamos, como para estudiarlo y saber cuál es el camino que hay que seguir. Yo creo, para terminar, que este nuevo gobierno, que es una nueva generación, que sí comprende estos nuevos fenómenos en un contexto más universal. Creo que es una generación que no ha estado, no se crió como nos criamos nosotros. Yo, que soy más viejo, digamos, en un Chile que era bastante insular, bastante aislado, digamos, y que yo creo que esta nueva generación que ahora gobierna, curiosamente, digamos, felizmente esperamos, sí tiene la capacidad, va a tener la capacidad de ejercer una cierta voluntad política, de ejercer una fuerza política más bien, para lograr algunos cambios interesantes que al comienzo son de política pública y muy pronto son cambios culturales, asumidos plenamente por la sociedad y completamente, digamos, abrazados por la sociedad. Sebastián, ¿cómo ves tú la relación entre urbanismo e inmigración? La inmigración es un fenómeno más que pone presión a las ciudades. No es un fenómeno que tengamos que aislar como tal, ¿no es cierto? Porque estaríamos cometiendo un error de partida. La inmigración es un fenómeno más de precariedad. Ocurrió históricamente en las ciudades chilenas y de muchos países del mundo hacia mediados del siglo XX, que grandes masas de población rural inmigraron, digamos, hacia las ciudades. En Santiago ocurrió con la crisis del salitre, en que una población muy importante que ocupaba las oficinas salitreras, digamos, de pronto se quedó sin trabajo y literalmente se vinieron a Santiago. Había ferrocarril en esa época que conectaba Iquique con Santiago. Y ya conocemos, por lo tanto, si miramos históricamente, conocemos estas oleadas, ¿no? Y qué hacer con ellas. Es una época en que el sector privado reaccionó generando nuevos tipos de vivienda obrera, en medio de los barrios configurados que ya existían, los actuales CITES, los CITES más
los sistemas compactos que existen, algunos todavía existen, lamentablemente una tipología arquitectónica maravillosa, pero que ha ido desapareciendo con el tiempo. Y esa fue vivienda para inmigrantes, obreros chilenos inmigrantes. Y también, por supuesto, se produjo un cinturón de pobreza que hubo que abordar. Y en esa época estamos hablando de los primeros gobiernos radicales y que es el inicio de 50 años de desarrollo social en Chile, con un Estado bastante fortalecido a partir de justamente los gobiernos radicales. Después siguieron la posta gobiernos de otros signos, pero nunca se perdió de vista, digamos, la visión de Estado que había quedado instalada. Pasando, por supuesto, por Jorge Alessandri, la democracia cristiana, que era una democracia cristiana muy, muy progresista, la de Frei, por supuesto, y luego el gobierno de Allende. Es una línea más o menos recta en ese sentido. En ese sentido también, para los más jóvenes hay que aclararle, Allende lleva, digamos, hasta las últimas consecuencias un programa de bienestar social que ya venía fraguándose y discutiéndose hacía muchas décadas, no fue una irrupción ni mucho menos. Ahora el contexto era otro y hay que leer para entender. Así que, pero digo que el Estado tuvo la capacidad de hacerse cargo del problema de la inmigración y de la vivienda social y de la vivienda colectiva. Y de hecho, los grandes proyectos, o conjuntos más bien, de vivienda colectiva son los que surgen precisamente entre los años 30 y los años 70. Y los ejemplos los tenemos hasta el día de hoy. Son conjuntos de vivienda de buena calidad que están en todas las ciudades de Chile. En todas las ciudades de Chile existen esos conjuntos. Los hicieron algunas corporaciones, algunas organizaciones estatales de seguro social al comienzo, y después corporaciones público-privadas que se llamaron la Cormu, la Corvi, la Corporación de Vivienda, la Corporación de Mejoramiento Urbano, la Corporación Habitacional, la Coravit, que se dedicaba al equipamiento comunitario de los barrios para suplir, digamos, las carencias de la vivienda, y así. Era un entramado importante, muy eficiente dentro de sus limitaciones, porque el Estado era pobre, era un Estado que no se endeudaba mucho y donde no existía el concepto de las concesiones, que apareció mucho más tarde. No hay que demonizar las concesiones tampoco, para hacer cosas, ¿no? Entonces tenemos experiencia, eso te quería decir. No he contestado directamente la pregunta sobre qué pasa hoy día. Hoy día ya sí mencionamos que tenemos una crisis de campamento. La crisis de campamento tiene que ver en parte con la inmigración de extranjeros y en parte con el empobrecimiento de chilenos que estaban en el borde inferior de la llamada clase media, si es que era una clase media, porque puede también ser una especie de wishful thinking, como se dice en inglés, o sea, de una especie de visión de buena voluntad, de creer, digamos, de que nos estábamos haciendo todo muy bien, cuando en realidad lo único que estábamos dándole a familias de escasos ingresos era una tarjeta de crédito. Y eso termina siendo una aberración, ¿no es cierto? Endeudar a la gente con publicidad engañosa y que se terminen comprando, digamos, cosas un poco sin pensar en la economía doméstica, que creo que es el fenómeno que ocurrió. Bueno, entonces un segmento de la población que con la pandemia, que también no hemos hablado de eso, pero le ha creado también una crisis, o sea, ha sido un componente importante de la crisis de vivienda. Con la pandemia un segmento de la población cayó o recayó en la pobreza. Nadie quiere vivir deliberadamente en un campamento. Es lo más indigno que puede ocurrir. No solo por lo precario de las condiciones de vida, en lo sanitario, sino también porque automáticamente desaparecen del radar institucional.
por el simple hecho de no tener una dirección con una calle, con un número. Pasan a la zona invisible. Invisibles, de nuevo, esa invisibilización de la que habíamos hablado, que dio origen al estallido social, digamos, porque nosotros mandamos hace 40 años a vivir a mucha gente, digamos, a un lugar invisible, y no quisimos saber más de eso. ¿Ah? Y ahora está ocurriendo algo parecido. Felizmente hay conciencia plena del problema esta vez. Tanto organizaciones como Techo Chile, como el propio Estado de Chile, hace ya un tiempo, por lo menos 10 años, si no más, que ya hay conciencia plena, digamos, de que hay unos procesos de empobrecimiento, de que la curva, digamos, de campamento está aumentando después de que habíamos pasado por una década en que creíamos que estábamos resolviendo el problema de la vivienda, y por lo tanto yo también espero, porque no he visto propuestas concretas, pero también espero que con este nuevo gobierno, que de alguna manera involucra un nuevo orden y una nueva manera de plantearse frente a los problemas sociales, haya más voluntad. Voluntad que implica de todos modos un Estado más fuerte, con más recursos y con mayor disposición y herramientas legales para operar, para hacer las cosas, cosa que no ha tenido porque ha estado jurídicamente impedido. Me voy a quedar con eso último porque ya se nos acabó el tiempo. Estuvimos conversando con Sebastián Gray sobre urbanismo y todo, cómo empieza a trenzar aspectos que no parecen tan evidentes. Uno no como que de alguna forma no dice dónde tú vives, qué tiene que ver con cómo vives o con cómo vives en tu rol social, político, cultural, y cómo el diseño de una ciudad puede promover integración, segregación, participación, invisibilización y todos fenómenos que tienen que ver con el diseño finalmente de los espacios, de los lugares, de cómo habitamos la ciudad y todo lo que conlleva ser un ciudadano. De ahí viene, de vivir en la ciudad, que tiene deberes y responsabilidades también, pero también el Estado tiene que asumir deberes también para con sus ciudadanos. Sí, funciona para los dos lados, como tú bien dices. Nosotros tenemos que lograr reencantar a los habitantes de las ciudades chilenas con sus ciudades. Yo sospecho que nosotros hemos alienado a una buena parte de la población con respecto a la ciudad, que la ciudad le es ajena, que la gestión de la ciudad le es ajena, que le ha sido impedido o prohibido o no ha sido tema que participe en la toma de decisiones con respecto a su propio lugar donde vive, digamos. Esa es una fórmula muy conocida, muy entendida, de nuevo, en el mundo más civilizado que nosotros. La participación ciudadana obligatoria, los procesos de participación ciudadana son obligatorios, digamos, en ciertos niveles de gestión, y han sido obligatorios desde los años 70 del siglo pasado. Imagínate la distancia sideral entre un país como el nuestro, en que por décadas hasta ahora recién, porque todavía los procesos de participación ciudadana son vistos con desconfianza por parte del mundo empresarial, les carga en realidad porque les complica todo. El mundo político hasta hace muy poco también le cargaba porque le complicaba todo, y nadie logró nunca comprender una cosa tan obvia, y es que en la medida que tú involucras a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre lo que le afecta directamente, los resultados de ese proceso son mucho más exitosos, son mucho más legítimos. La gente los toma como suyos propios. Eso es lo que no hemos hecho en 40 años. Con eso me quedo para cerrar, porque básicamente tenemos que mejorar nuestras comprensiones de los aspectos gravitativos sobre nuestro devenir
político, cultural, social, urbanístico, porque en la medida que comprendamos lo importante que es el diseño y la accesibilidad, la intercomunicación, el acceso a bienes públicos, a la movilidad, a la democratización del vivir en ciudad, vamos mejorando muchos otros aspectos que no se ven tan naturales a lo urbanístico. Yo por lo menos me los acabo de poner en el radar. Muchísimas gracias, Sebastián Gray, por aceptar la invitación y por poner esta temática en la palestra que yo no la tenía en el radar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sebastián, un placer poder tener la oportunidad de difundir algunas ideas. Bueno, apoyamos todos los activismos que versen sobre comprender algún aspecto importante. Muchas gracias por su sintonía, buenas noches a todos y todas y los espero en el próximo capítulo.